Ahora se sentía más sola que nunca antes en toda su vida. Incluso cuando era huérfana, robando lo que podía para sobrevivir en las calles de una ciudad sin piedad, al menos estaba cerca de otros seres humanos. Y aunque su mundo podía ser cruel, todavía existían ciertos límites sobre lo que la gente era capaz de hacerse entre sí. Incluso los hombres más depravados que conoció, aquellos sobre los que las voces de la calle advertían, tenían una línea que no se atrevían a cruzar. Pero aquí, en este castillo de pesadilla construido sobre un páramo desolado, no había humanidad, ni en forma ni en conducta. Cualquier paso en falso, por pequeño que fuera, podía costarle que la devoraran, o algo peor, ya no quedaban intermediarios. No estaba Cinder, no solo la única persona en quien confiaba, sino también su escudo contra el resto de aquel alegre grupo de asesinos y psicópatas. Tampoco estaba Mercury, enviado a quién sabe dónde. Lo único que importaba era que no estaba allí. Ni siquiera Asel, protector aunque distante, se encontraba a la vista. Estaba sola. Completamente y sin remedio sola, con excepción de los extraños monstruos inhumanos que flotaban por los pasillos cumpliendo los inescrutables encargos de su ama. Y ella era lo peor de todo, la verdadera monstruosidad. La reina de los Grimm. La maestra de Cinder. La mente maestra detrás de todo lo que habían hecho, también estaba allí. Tenía forma de mujer, pero algo en el alma de Emerald, un instinto ancestral de supervivencia, le gritaba que aquello no era humano. Su piel imposiblemente pálida, las horribles venas negras, esos ojos. Emerald la temía más de lo que creía posible temer, y solo su lealtad inquebrantable hacia Cinder la mantenía en ese lugar. Bueno, eso y la certeza absoluta de que cualquier mínima muestra de duda en su compromiso terminaría en una tumba poco profunda. Si es que llegaba a tener una tumba. En ese momento, seguía a una de esas cosas que solían flotar por el castillo, cumpliendo la misteriosa voluntad de su reina. Aquello quería que la siguiera, así que lo hizo. La condujo hasta la sala del trono, donde lo único que Emerald pudo hacer fue quedarse inmóvil y en silencio mientras la reina la observaba con esos ojos imposibles. ¿Realmente veía a través de ellos? ¿Eran órganos de verdad, como los de Emerald? ¿O veía a través de cientos de miles, millones de ojos de Grimm repartidos por el mundo? Emerald prefería no imaginarlo. Había aprendido hacía mucho que no debía asumir que Salem tuviera límites. Y tenía por seguro, por si alguna vez le cruzaba una idea estúpida por la cabeza, que intentar usar su semblanza contra la reina sería una forma muy rápida de suicidarse. «Ven conmigo». El silencio se rompió al fin. Todo su instinto le gritó que no lo hiciera, pero sabía que desobedecer a la reina de los Grimm, bueno, de cualquier modo ya estaba muerta, pero obedecer le daría, al menos, un poco más de tiempo. La siguió por una escalera de piedra que descendía en espiral, bajando más y más, mucho más de lo que creía posible considerando la altura del castillo. O estaban descendiendo profundamente bajo tierra, o aquel lugar, construido con una magia antigua y terrible, distorsionaba su sentido del espacio. No sería raro. Había habitaciones que claramente no conectaban de forma natural. Cuando por fin llegaron al final, el aire era tan frío que Emerald tuvo que concentrarse para no castañetear los dientes. Si empezaba a temblar, aunque fuera por un segundo, sabía que acabaría colapsando. Inspiró profundamente mientras Salem introducía una llave vieja y ornamentada en la cerradura. Giró el metal, abrió la puerta, y la hizo pasar. La habitación estaba oscura. No solo por la falta de luz, sino como si una especie de materia de Grimm flotara en el aire, espesa y pesada, llenando el lugar. Emerald sintió náuseas, como si esa neblina sobrenatural pudiera filtrarse en su cuerpo si permanecía allí demasiado tiempo. De pronto, escuchó un golpe seco tras ella. Se giró y vio que la puerta se había cerrado. Genial. No es que hubiera podido huir, pero con la puerta cerrada, hasta el último vestigio de esperanza se extinguió. Cada paso que daba resonaba con fuerza en el espacio cerrado, lo cual no la tranquilizaba. Se consideraba una ladrona experta, alguien que podía moverse sin hacer ruido, pero en ese silencio absoluto, sus pasos y el ritmo acelerado de su corazón eran lo único que oía.
Y lo peor era que los pasos de la reina no hacían sonido alguno. A medida que sus ojos se acostumbraban a la penumbra, notó que el pasillo estaba flanqueado por hileras de pequeñas losas de piedra incrustadas en los muros. Había cientos, no, miles de ellas, como un diminuto ejército alineado en formación. Y entonces lo comprendió. Todas tenían nombres grabados: Donovan Reed, Dylan Dervish, Archimedes Arslan, Pirranicos. Mercedes, espera, Pirranicos. Estaba segura de haberlo visto, aunque no se atrevió a girarse, detenerse o siquiera disminuir el paso. Eran lápidas. Los nombres de los mayores enemigos de Salem. Muertes de las que estaba especialmente orgullosa. Habían pasado miles, quizá más, antes de que el pasillo se abriera en una inmensa cámara, llena de estanterías y torres repletas, de arriba abajo, con una cantidad incalculable de aquellas losas. ¿Había siquiera tanta gente en Remnant para llenar ese lugar? ¿Y por qué Salem conservaba ese registro? Salem se detuvo, y Emerald solo pudo quedarse allí, paralizada, contemplando en silencio aquel horror incomprensible. ¿Te asusta?, preguntó la reina. La única respuesta que Emerald pudo dar fue su propio temblor. Bien. Cinder eligió sabiamente, y continuó caminando, más adentro de la cámara. Emerald no tuvo otra opción que seguirla, con el nuevo miedo añadido de quedarse sola en ese cementerio de piedra. Por todas partes, nombres, nombres y más nombres. Muchos de ellos debían pertenecer a quienes murieron oponiéndose a su causa. Mientras avanzaban, Salem volvió a hablar. Para Tyrian, este lugar es un templo, una proclamación de mi gloria. Para Arthur, solo son datos, un registro estéril de lo que ha pasado. Asel niega su existencia, incluso cuando lo traigo aquí. Cinder, entre todos mis elegidos, es la única que comprende la verdad de este sitio. Hubo silencio. Pero uno con un claro propósito. Salem quería que hablara. Emerald tartamudeó, temiendo decir algo incorrecto. ¿Qué verdad es esa? Que soy un monstruo. No supo cómo responder. Ni siquiera entendía qué significaban esas palabras. Lo decía con pesar. No era tristeza lo que había en su voz. Nada en Salem transmitía remordimiento o culpa. Su tono era firme, absoluto, inmutable. Una declaración de hecho. Y eso la aterraba más que cualquier otra cosa. El silencio era peligroso. Lo entendió al instante. Bats daba discursos, Tyrian deliraba, Asel callaba, pero Salem esperaba que uno hablara. Tenía que decir algo. ¿Qué quiere decir con eso? La reina de los Grimm sonrió, un gesto que no trajo alivio alguno. Con cada aldea que arde, cada campeón que cae, cada alma perdida que el abismo reclama, hago lo posible por registrar su paso. Y por cada uno que mis sirvientes anotan, sé que debo perder al menos una docena más. Mi alcance, dijo con voz lenta y pesada, es limitado. Es un recordatorio del precio de mi reinado. He construido mi castillo, mi trono, sobre una base hecha de vidas terminadas. Pero, ¿por qué?, preguntó Emerald. ¿Por qué hacer eso? Ella sabía que el pasado solo traía dolor, y que debía dejarse atrás lo antes posible. No pensar en el hombre al que degolló siendo una niña, no dejar que la sangre derramada te alcanzara, no detenerte a recordar cuántos niños murieron en la caída de Beacon. Todo lo que se encontraba en esos recuerdos era dolor, culpa, y esa culpa te debilitaba, te hacía dudar. Y dudar significaba morir. Pero Salem había construido su castillo sobre esos recuerdos. Esos ojos rojos, brillando como brasas en cuencas oscuras, se clavaron en ella. Emerald comprendió demasiado tarde lo que había dicho. Las preguntas anteriores eran inocentes, simples peticiones de explicación, pero ahora había preguntado por qué. Había cuestionado a Salem. Su corazón se hundió en un abismo de terror mientras aquella figura con forma humana parecía desgarrar su alma con esos horribles ojos rojos. ¿Por qué? Su voz, quebrándose como hielo al partirse, resonó por toda la caverna donde estaban enterradas. Porque soy un monstruo. Porque no siempre fui un monstruo. Porque me convirtieron en esto. Emerald retrocedió, sintiendo casi el calor de la ira ardiente que emanaba de Salem. Ofendía a los dioses.
Desafié su voluntad y recibí este castigo. Me maldijeron con la inmortalidad. Me maldijeron con el poder sobre los Grimm. Me maldijeron con una burla del hombre que amaba, dándole su nombre, sus recuerdos, su bondad, su... Se detuvo, y luego su voz se tornó en puro veneno. Pero no es él. Se burlan de mí con su existencia, con su interminable existencia, una interpretación cruel de mi deseo. Pero esa es mi condena. Cruel, sí, pero merecida. Y aún así, no se detuvieron en sus maldiciones. Maldijeron a este mundo, su voz se volvió un gruñido infernal, conmigo. Esto era una pesadilla. Acurrucada bajo la sombra de la reina de los Grimm, perdida en sus delirios de locura, Emerald se repitió que despertaría. Sí, despertaría en Beacon. Y Mercury se reiría de ella por haberse asustado. Nada de esto estaba pasando. Nada de esto era real. Solo tenía que despertar. Pero no podía. Soy el azote de este mundo, proclamó Salem. Pero un azote nacido de los dioses. Ellos me crearon. Ellos me dieron poder. Ellos me liberaron sobre el mundo. Cada nombre aquí, cada vida que he terminado, es mi crimen. Pero ellos también cargan con la culpa. Pudieron matarme. Pudieron idear 1000 torturas dignas de mis pecados. Pero nada de lo que he hecho jamás podría justificar esto. Emerald gimió de miedo, pero la reina de los Grimm ya no la veía. Estaba perdida en su furia contra los dioses, maldiciendo al universo por sus propios pecados. Estaba loca. Verdaderamente loca. Insana. Fuera lo que fuera aquella mezcla monstruosa de materia humana y Grimm que la componía, no era algo que la mente humana pudiera soportar. Quizá era la inmortalidad, vivir tanto tiempo debía destruir la cordura de cualquiera. O tal vez era construir un monumento a todos tus crímenes y luego habitarlo como si fuera tu hogar. Sí, se había quebrado hacía mucho tiempo. Y Emerald, Cinder, Mercury, todos ellos servían a esa locura. La voz de Salem retumbó en los pasillos y dentro de la mente de Emerald. Extendió los brazos, y las antorchas del lugar estallaron en un fuego rojizo, iluminando miles y miles de nombres alrededor de ellas con llamas infernales. Si debo conocer la verdad de la muerte, gritó, entonces ellos también deberán hacerlo. Su voz descendió a un murmullo lleno de odio, una furia contenida, fría, la misma que seguramente alimentaba todos sus planes. Los dioses deben pagar por lo que han hecho. Cuando reúna las reliquias, los traeré de vuelta para juzgar este mundo y yo los juzgaré a ellos. Por todo su poder, por toda su supuesta grandeza, yo tengo la verdad, aquí, en este lugar. La verdad de lo que son, y de lo que han hecho. Incluso entre el miedo y la confusión, Emerald sintió un hueco helado abrirse en su estómago. Traer de vuelta a los dioses para juzgar el mundo. ¿Ese era su objetivo? Aunque fueran solo los delirios de una lunática, si conseguía las reliquias, tendría el poder para destruir el mundo ella misma. Y si estaba en lo correcto, todo lo que habían hecho, toda la gente que habían matado, todo había sido para ayudar a una loca a destruir el mundo por despecho. ¿Podía seguir por ese camino? ¿Podía permitirlo? Pero apenas esa voz surgió en su mente, se apagó. ¿Qué podía hacer contra una reina hechicera inmortal? Era solo una ladrona callejera con un puñado de trucos. No tenía oportunidad contra una verdadera guerrera, mucho menos contra los monstruos que la rodeaban. Ni siquiera podía enfrentar a Cinder, quien, ahora lo comprendía, también debía conocer este lugar y haber escuchado la misma locura. Sin Cinder, ¿qué le quedaba? ¿Mercury? Él no arriesgaría nada por nadie, y menos cuando las probabilidades estaban completamente en su contra. ¿Pedir ayuda a esos chicos de Beacon? La destrozarían sin dudar. La rubia estaba dispuesta a vengar a la chica muerta a cualquier costo. ¿Cómo podría decirles que todas esas muertes habían sido en vano? Le quedaba estar allí, de pie, en las catacumbas, en un templo de muerte, con una reina enloquecida, en una cruzada para acabar con el mundo. Ya no había esperanza, ni forma de retrasar lo inevitable. Aquella criatura no era humana. Era algo eterno, infinito, la encarnación misma de la entropía en forma de mujer. Oponerse a ella era una necedad. Esperar, una pérdida de tiempo. Estaba condenada, y el mundo estaba condenado con ella.
La reina la miró desde lo alto. ¿Comprendes ahora la verdad de este lugar? Emerald la miró a los ojos, a esos pozos sin fondo, sin piedad, y comprendió. Sí, dijo, comprendía lo que ni siquiera Salem parecía entender. No había verdad, no había sentido. Toda la furia, todo el propósito, toda noción de justicia. No eran más que distracciones antes del fin del mundo, y ellas simplemente serían las testigos del final.